El cuarto de guerra es un tiempo para meditar en la palabra de Dios y orar con la guía del Espíritu Santo, con la finalidad de conocer los propósitos y las estrategias de Dios y de desentrañar los propósitos y estrategias del enemigo. De esta manera, identificamos las decisiones y acciones que debemos realizar para obtener la victoria. La sexta serie del cuarto de guerra analiza la lucha espiritual desde la perspectiva de la labor misionera de Pablo y del difícil trabajo de establecer una iglesia e impulsar su desarrollo. El proceso de madurez de los fieles recién conversos y con los vaivenes típicos de la inmadurez espiritual, las disputas entre los miembros de una iglesia local y la confrontación con las corrientes filosóficas, religiosas y políticas de la época tienen una dimensión espiritual que debe ser adecuadamente comprendida para que el fundamento de la iglesia sea la sana doctrina que nos enseñó Jesús. En sus viajes misioneros, Pablo nos va compartiendo los fundamentos del trabajo que tiene que hacer para el establecimiento de las iglesias que va formando a lo largo de su camino. Pero al mismo tiempo nos va enseñando respecto a la naturaleza de la lucha espiritual que se cierne, tratando de impedir ese trabajo que estaba llevando adelante Pablo y que es el trabajo que a nosotros, como parte de la Gran Comisión, nos corresponde seguir llevando. Bien, entonces, resumiendo brevemente, Pablo nos dice primero que se trata de un trabajo espiritual, ¿no? Hay que acomodar lo espiritual a lo espiritual, que solo el Espíritu de Dios, que conoce las cosas de Dios, se las revela al espíritu del hombre. Allí hay una clara definición de que en este trabajo misionero estamos haciendo algo totalmente distinto a lo que los seres humanos hacen cuando generan corrientes de pensamiento, movimientos, etc. Luego nos recuerda que el fundamento es uno solo, es Cristo Jesús, y que nosotros tenemos que tener el cuidado de edificar sobre ese fundamento, y edificar con oro, con plata, con piedras preciosas, y no con heno, con hojarasca, que el fuego las va a probar y las va a desaparecer. Nos enseña que no debemos afanarnos y que no debemos sentirnos orgullosos por nada. Al contrario, que nadie se crea sabio, nos advierte Pablo, y que nadie se vanaglorie por las cosas que uno puede ver que Dios hace a través de nosotros. Llegamos entonces al punto en que tenemos que poner nuestra mirada en la labor del misionero, en las capacidades que el misionero debe tener para que pueda conducirse por esta senda que nos está trazando Pablo
respecto a la tarea espiritual que nos toca realizar. Entonces empieza diciéndonos en 2 Corintios, el capítulo 2, versículo 4: esta confianza tenemos delante de Dios por medio de Cristo. No que seamos suficientes en nosotros mismos como para pensar que algo proviene de nosotros, sino que nuestra suficiencia proviene de Dios. Él mismo nos capacitó como ministros del nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, pero el Espíritu vivifica. Y este aspecto entonces es muy importante, ¿no? Porque todos vamos a sentir cuando recibimos este encargo de llevar la palabra de Dios, vamos a sentir que no somos suficientes. Vamos a ver cómo llega a nuestro corazón, a nuestra mente, el temor, la inseguridad, el no sentirse capaces para hacer esa tarea que se nos está encomendando. Por eso es muy importante las palabras de Pablo que diciendo, ¿cuál es su confianza? Tenemos confianza delante de Dios, nos está diciendo. ¿Y por qué razón? Porque la suficiencia proviene de Dios, porque la capacitación proviene de Él. Y algo muy importante para que podamos ver justamente cómo es que esas misiones se encuadran dentro de los principios que Él nos ha enseñado, es que nos dice que somos ministros del nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, pero el Espíritu vivifica. Somos parte entonces de un nuevo pacto, el pacto en el Espíritu, no el pacto de la letra. Y acá nos está dando un consejo importante a todos nosotros, ¿no? Y es que sobre qué pacto estamos actuando nosotros. O sea, yo lo que hago es limitar mi acción a la letra, a la palabra, o lo que trato es de vivir el Espíritu en mí y compartir ese Espíritu en los demás. ¿No? Tener esa experiencia del Espíritu Santo que me vivifica y que por lo tanto va a vivificar a los demás. Entonces, no es simplemente que yo comparto la palabra, sino que comparto el Espíritu. Ese es el primer punto que quería resaltar en cuanto a la labor, la capacitación y la suficiencia de el que está llevando adelante el ministerio de Dios. Luego damos un salto al versículo 12. Dice, así que teniendo tal esperanza, actuamos con mucha confianza. Bien, entonces, nos está Pablo señalando la actitud y el ánimo con el cual tenemos que empezar a trabajar. Echemos fuera los temores, las inseguridades, el mirarnos a nosotros mismos y juzgar eso desde la capacidad que nosotros creemos que tenemos. Abandonar eso para tener esa esperanza y esa confianza. Teniendo tal esperanza, en el sentido de la capacitación que Dios nos da, lo que debemos tener también es mucha confianza. Y luego entra a un razonamiento en el cual hay que ponerle mucho cuidado, mucha atención, porque justamente está revelándonos Pablo lo que es el corazón de la obra del Espíritu Santo, ese pacto del Espíritu que vivifica. Dice, no como Moisés, quien ponía un velo sobre su cara para que los hijos de Israel no se fijaran en el fin que se estaba desvaneciendo. ¿No? ¿Recuerdan cuando él baja de Sinaí luego de haber estado 40 días en la primera versión de las tablas de la ley y luego 40 días más? ¿No? Entonces el haber estado en la presencia de Dios hizo que Moisés regresara con un rostro brillante, ¿no? Y que la gente se asustaba al verlo. Entonces tuvo que poner un velo, ¿no? Entonces es importante que veamos cómo construye esta frase Pablo. Dice, para que los hijos de Israel no se fijaran en el fin de lo que se estaba desvaneciendo. Entonces, ahí nos está planteando un reto central, ¿no? Somos nosotros los portadores de esa luz de Dios, ¿no? Sin embargo,
Si nos miramos a nosotros, somos cuerpos que van envejeciendo, se van debilitando hasta que finalmente mueren, ¿no? Entonces, o nos fijamos nosotros en esa luz que el Señor quiere que reflejemos hacia los demás, o nos fijamos en nuestra realidad humana, en nuestra carnalidad. Tenemos esa doble mirada, esa doble visión. La visión, digámoslo en nuestros términos, del hombre natural, del Hijo del Hombre, y la visión del hombre espiritual, el Hijo de Dios. Siempre sobre nosotros va a haber esa lucha, esa contradicción entre esos dos rostros, el rostro humano y el rostro del Hijo de Dios. Sin embargo, dice, en sus mentes fueron endurecidas, pues hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, el mismo velo sigue puesto, porque solo en Cristo es quitado. Recuerden, estamos pasando del pacto de la letra al pacto del espíritu. Cuando nosotros nos quedamos en la letra, solamente en la palabra, estamos actuando en el antiguo pacto y estamos como que teniendo el velo puesto. Es decir, el velo no nos permite ver aquel brillo de Dios, ¿no? Y el antiguo pacto lo que hace es que pongamos nuestra mirada en nuestro rostro natural. Por eso que desde esa perspectiva natural, desde esa concepción de la capacidad que podemos tener, ponemos toda nuestra confianza en nuestras fuerzas y nuestras propias capacidades. Entonces tenemos ministros, tenemos personas que le sirven al Señor basados en la letra y basados en su propio esfuerzo. Su énfasis va a estar en ese esfuerzo. Y de una manera u otra nos volvemos personas legalistas. Y de una manera u otra no permitimos que esa obra central que Pablo nos va a mostrar en el siguiente versículo se haga realidad en nosotros. Entonces recordemos, porque solo en Cristo es quitado ese velo. Profundicemos. Dice, aún hasta el día de hoy, cada vez que leen a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo será quitado. Hasta ahí primero. Entonces, cada vez que se lee a Moisés, ¿no? Estamos hablando del pacto antiguo, del pacto de la ley, ¿no? Vamos a tener puesto ese velo de Moisés. Pero, dice el versículo 16, cuando se conviertan al Señor, el velo será quitado. Cuando nosotros nos convertimos a Cristo, se nos es quitado el velo. Dice, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí habrá libertad. Este versículo 17 es el puente que tenemos que tener muy en claro para cruzar de esa vida en el esfuerzo personal, de ese ministerio basado solamente en la letra y en el esfuerzo personal, para pasar al ministerio del Espíritu, a ese nuevo pacto del Espíritu que da vida. Entonces empieza el versículo 18 diciendo, por tanto, todos nosotros, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Esto que estamos viendo en el versículo 18 es por decirlo de alguna manera, el centro de capacitación en el cual el líder cristiano, el misionero cristiano, el portavoz de la palabra de Dios, el verdadero gran comisionista se forma, se capacita. Es el centro de entrenamiento. Dice que nosotros, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor. O sea, así como nos imaginemos que Moisés se quita el velo y lo que vamos a ver es el brillo de la gloria de Dios, ¿sí? Nos está diciendo entonces como a cara descubierta, como un espejo, ¿qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver la gloria del Señor. Y así se inicia el proceso de transformación, de gloria en gloria.
O sea, cada vez que vemos la gloria del Señor, entonces somos transformados. La experiencia espiritual central, vital, que el Señor quiere que tengamos es que veamos la gloria del Señor. Pues cada vez que vemos esa gloria, es como que estamos viendo la imagen del Señor en un espejo, pero ese espejo está trasladando hacia nosotros esa imagen. Somos transformados entonces en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Entonces, repito, aquí está la esencia del trabajo espiritual que el Señor quiere hacer en nosotros. Entonces, en la medida en que nosotros tengamos esa experiencia del pacto del Espíritu que vivifica, esa experiencia en la cual vamos conociendo la gloria de Dios, vamos a sufrir transformación y por lo tanto vamos a poder transmitir a los demás ese mensaje del Espíritu que vivifica. Recordemos que estamos mencionando acá mucho la palabra rostro, ¿no? Mirar el rostro del Señor. Y porque Pablo va a explicar un poco más a fondo esta idea. Ya en el capítulo siguiente, el versículo 1, Pablo dice, por eso, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que nos fue dada, no desmayamos. Palabra clave, entonces, también para nosotros. Tenemos un ministerio que nos ha sido dado según la misericordia que nos fue dada. No es un ministerio que se nos ha dado según nuestros méritos que hemos demostrado, según los logros que hemos tenido, según los reconocimientos que hemos tenido, según la experiencia que hemos tenido. No, usa la palabra misericordia, porque ninguno de nosotros, en nuestra capacidad humana, alcanzamos a tener los méritos suficientes para recibir ese ministerio. Entonces, ese ministerio se nos ha sido dado según la misericordia. Es muy importante tener en cuenta eso para que así podamos despojarnos de todo afán basado en la letra, todo afán basado en el esfuerzo personal, que se va a traducir en una especie de liderazgo, digámosle, de alguna forma impositivo, ¿no? Como tratando de imponer en los demás una forma de vida. Dice entonces, rechazamos los tapujos de vergüenza. Fíjense, rechazamos los tapujos de vergüenza. Eh, Está desarrollando todo lo que significa ese velo con el cual cubrimos nuestros rostros. No procediendo con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino que por la clara demostración de la verdad, nos recomendamos a nosotros mismos, a toda conciencia humana delante de Dios. Bien, entonces nos está diciendo, abandonen cualquier tipo de vergüenza que puedan tener, pero también abandonen cualquier tipo de astucia, cualquier tipo de truco. El ser humano, más aún ahora, en la era de la comunicación, trata de pulirse, de perfeccionar su mensaje, dice con la idea de que ese mensaje puede impactar más en las personas. Y en este mundo de las redes sociales vemos la proliferación de ese tipo de mensaje y nos sentimos atraídos por ese tipo de mensajes. Sin embargo, nos está diciendo que no debemos proceder con ese tipo de trucos, con ese tipo de argumentos, ¿no? Ni tampoco podemos nosotros tratar de adaptar la palabra de Dios para que ésta se convierta en el mensaje que los demás quieren escuchar o que desean escuchar. Mucho se ha hablado de la teología de la prosperidad, ¿no? Es decir, hacer énfasis en los versículos que nos dicen que Dios nos quiere prosperar y dejar de lado toda la palabra que nos habla de nuestra realidad, de reconocimiento de nuestra situación de pecado para poder cambiar realmente. Dice, sino que por la clara demostración de la verdad, nos recomendamos a nosotros mismos a toda conciencia humana delante de Dios. Es decir, el misionero tiene que ir con la clara seguridad de que su suficiencia y su capacitación viene de Dios. ¿Por qué? Porque él ha ido viendo la gloria del Señor como en un espejo y siendo transformado por el Espíritu Santo cada vez que esa gloria se nos ha revelado delante de nosotros.
Por lo tanto, podemos ir con esa confianza de recomendarnos a nosotros mismos, ¿no? Con esa seguridad de que estamos nosotros compartiendo aquello que Dios nos ha dado. Dice, recomendarnos nosotros mismos a toda conciencia humana delante de Dios. Esa frase es muy importante, ¿no? Porque estamos actuando delante de Dios con esa libertad, con esa transparencia, sin trucos, sin vergüenza, sin tapujos. Estamos hablando la verdad, estamos hablando de Dios y esa palabra va a llegar a la conciencia del ser humano. Esa es la esencia de nuestra labor como misioneros. Y no debemos permitir que el enemigo distorsione esa labor. Entonces, la primera fuente de distorsión está en nosotros mismos, cuando no nos sentimos capacitados para hablar del Señor, o cuando usamos esos recursos humanos, ¿no? De la astucia, de la manipulación de la palabra, para tratar de llegar a la conciencia de los demás. Tenemos que hablar con la verdad y con esa seguridad y esa confianza que viene de el haber visto la gloria de Dios. Pero aún dice, si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Es decir, uno va a tratar de mantenerse fiel a estos consejos que nos está dando Pablo para ser misioneros eficaces. Sin embargo, no nos está garantizando el 100% de la eficacia. Es decir, no nos está diciendo, mira, a cada persona que hables va a caer en los pies de Cristo. O con la sola mirada tuya, con la sola sonrisa tuya, la persona va a recibir al Señor. Nos está diciendo que hay gente que se pierde, ¿no? Porque entre ellos el Evangelio está encubierto. Y dice aún más, dice, pues el Dios de esta edad presente ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no los ilumine el resplandor del Evangelio de la gloria de Cristo, quien es la imagen de Dios, ¿no? Dice Dios con minúscula, ¿no? Sabemos a quién ha sido entregado el mundo, quién sustenta este mundo, es el enemigo, y lo que ha hecho es montar todo un mecanismo para mantenernos ciegos, para mantenernos en nuestra incredulidad. Ha desarrollado el mejor de los velos para que no veamos ese resplandor del Evangelio de la gloria de Cristo, quien es la imagen de Dios, ¿no? Entonces, tratemos de reconstruir todo lo que nos ha enseñado Pablo. Nos está diciendo que nosotros en este nuevo pacto del Espíritu de vida vamos a tener una relación con el Espíritu Santo. Él nos va a mostrar la gloria de Cristo como en un espejo, para que a través de cada momento en que nosotros experimentamos, palpamos, percibimos la gloria de Dios, somos transformados en esa imagen. ¿Para qué? Para que nosotros podamos llevar esa imagen a los demás. Sin embargo, en este segundo paso, al llevar esa imagen de Cristo a los demás, nos vamos a encontrar con personas que están cegadas en su entendimiento, que están sumidas en la incredulidad, porque el enemigo ha hecho ese trabajo en ellos para impedir que vean ese resplandor, que vean esa gloria. Por eso les decía, pues, tomando el símil de Moisés, ha puesto un velo para que no veamos ese resplandor del Hijo de Dios. Dice luego el versículo 5, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo Jesús como Señor, y a nosotros como siervos de ustedes por causa de Jesús. Pues, mucho cuidado con el manejo de nuestra imagen. Eh, a veces uno trata de construir una imagen como si esa imagen nuestra fuera la que va a hacer que nuestro evangelio, nuestra predicación sea eficaz. Mucho cuidado con eso. Mucho cuidado con el líder que tiene el afán de figurar y que está esperando el aplauso, el reconocimiento de los demás. No nos predicamos a nosotros mismos. Lo que hacemos es predicar a Cristo, mostrar aquello que nosotros hemos visto. Y predicamos a Jesús como Señor y a nosotros como siervos por la causa de Jesús.
Porque el Dios que dijo, la luz resplandecerá de las tinieblas, es el que ha resplandecido en nuestro corazón para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de Jesucristo. ¿No? Entonces, ven ustedes cómo hay una línea conductora del mensaje de Pablo que va girando en torno a esa iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de Jesucristo. ¿No? Si volvemos al versículo anterior, como que estamos cara a cara mirando como a un espejo la gloria del Señor, y por lo tanto, cada vez que vemos esa gloria, vamos siendo transformados en esa imagen que el espejo está revelando, que el Espíritu Santo está revelando. Bien, entonces, dos cosas para concluir. Nuestro objetivo y nuestro desarrollo personal es ver la gloria de Dios. ¿No? Despojarnos de los velos, despojarnos de la letra que mata, despojarnos de los afanes humanos por tratar de hacer las cosas en capacidades humanas, para que busquemos esa comunión con el Espíritu Santo que nos permita ver la gloria de Dios. Entonces vamos a ser portavoces eficaces de esa luz admirable que nos sacó de las tinieblas. Y así entonces podremos llegar con esa fuerza espiritual que el Señor pone en cada uno de aquellos que ha buscado el conocimiento de Dios en el rostro de Jesucristo. Quedémonos entonces con esta reflexión que es muy importante porque está describiendo el corazón de la tarea del portavoz, del misionero, del que lleva el Evangelio y nos está haciendo saber cuál es la naturaleza de esa lucha espiritual, que repito, se cierne en primer lugar en la intención de que seamos nosotros en nuestras capacidades y solamente basados en la letra muerta, que tratemos de hacer esa tarea. ¿No? Y en segundo lugar, que habiendo visto la gloria de Dios, que seamos capaces de transmitir esa luz que ha resplandecido en nuestro corazón para iluminar el conocimiento de Dios en los demás, en los que nos escuchan. Entonces, esa tarea es muy importante porque estamos yendo contra el trabajo sistemático que ha hecho el enemigo en este mundo para que seamos ciegos, para que seamos incrédulos, para que tengamos ese velo puesto que nos impide ver el resplandor del Evangelio de la gloria de Cristo. Que Dios nos lleve a una meditación profunda de estos pasajes de su palabra y que nos lleve a ver su gloria. Bendiciones para cada uno de ustedes.